felicitaciones que está de cumpleaños hoy Julio Alberto Martínez Ruiz. Julio Alberto está de cumpleaños en el día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Y hablando de gente joven, y también está de cumpleaños Malena de Jesús. Ella forma parte del equipo de trabajo de Helen Hill y es una joven preparada, trabajadora. Así que felicidades, Malena. Jóvenes que hacen patria. Doctor Clemente Terrero, pediatra infectólogo, el subdirector del Hospital Robert Reed Cabral, que vino a hablar de dengue con nosotros. La semana pasada estuvo el ministro Sánchez Cárdenas y varios de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública hablando sobre la situación del dengue. Hoy vamos a conversar con el doctor Clemente Terrero. Estábamos hablando de que cuánto... está en el teatro de operaciones. Vamos con los datos hoy. Sí. Bueno, son 15 a nivel nacional, ¿no? Dijo el ministro que... ¿Cuántos hay casos confirmados? ¿Cuántos casos hay? Recuerda que eso es verdad y es mentira. Exacto. ¿Cómo así no puede ser? ¿Cuántos casos hay, doctor, en el Robert Reed Cabral registrado de manera oficial de menores que han contraído dengue? Alrededor de 1.500. 1.500 solamente en el Robert Reed Cabral. ¿Muertes por dengue en el Robert Reed? Casi 40. Muertes. Pero ¿y por qué no coinciden estas cifras con las que ofrece en el boletín el Ministerio de Salud? Que dice que es nacional, porque son Robert Reed. Sí. Nacional, según el ministro, son menos de 15. Y él dice, nosotros nos nutrimos de los datos que nos envían los hospitales. Nosotros enviamos, cada vez que fallece un paciente, lo enviamos al Ministerio de Salud Pública. Estamos o sea, las pacientes, informaciones llegan al ministerio. Estamos hablando de pacientes menores de 5 años de edad. Sí, la mayoría son menores de 5 años. ¿Usted ha reportado a Salud Pública? Todos los casos se reportan día tras día. Por dengue. Sí, al Ministerio ¿Puede haber de Salud una Pública. duda de que la muerte no sea por dengue, de que eso no esté documentado y por eso ellos descarten esa muerte por dengue? Que ellos esperen la confirmación total de... Puede existir, pero en una epidemia y con las características clínicas con que llega un paciente, las alteraciones de laboratorio, es muy difícil que uno diga, ese paciente es un dengue y no lo sea. Es muy difícil. Doctor, ¿cuál es el procedimiento para diagnosticar a un paciente de dengue? Y si es necesario acudir realmente al hospital y es necesario un internamiento. ¿Todo lo que contrae dengue tiene que ser internado? No. Solamente aquellos pacientes que tienen algún estado de gravedad, es decir, los dengue con signo de alarma, que son la antesala del agravamiento del caso, y aquellos pacientes que presenten dengue, que tengan alguna enfermedad de base. Ejemplos. Por ejemplo, un cardiópata, un paciente neumópata, un paciente diabético, un falsémico, esos hay que ingresar. Y también aquellos que tienen desnutrición o que tengan algún estado clínico, que no luzcan bien, que estén decaídos, que no quieran ingerir líquido, eso hay que ingresar. El procedimiento para el diagnóstico. Para el diagnóstico. La clínica es muy importante, porque el principal signo clínico del dengue es la fiebre. Todo el que tiene fiebre en este momento en la República Dominicana hay que pensar que tiene dengue, ¿verdad? Entonces, luego de ahí el médico, hay una serie de análisis que utiliza para corroborar lo que está pensando. Y ese análisis, el principal es el hemograma, donde va a observar disminución de los glóbulos blancos y caída de las plaquetas. Esos eventos prácticamente y de la forma tan frecuente solamente se ven en el dengue. En ninguna otra enfermedad tú vas a ver eso tan frecuentemente y además con las alteraciones tan importantes como se ven en el dengue. En algún momento el Colegio Médico se molestó porque el ministro habló de fallas en los médicos, casi atribuyendo a los médicos el número que se da en los medios de comunicación. Y decía como que no hacían el trabajo, sobre todo como que el diagnóstico no era el preciso en muchos casos. Eso siempre lo han hecho todos los ministros. Le quieren tirar la culpa al médico de que el paciente fallece porque no aplican los protocolos, pero eso realmente, aunque no deja de tener en algún momento cierto grado de verdad, el problema es que los servicios de salud, por lo menos públicos en la República Dominicana, son unos servicios de salud cuya calidad no es muy buena. Y entonces, cuando tú llegas a un paciente a un hospital donde hay un solo médico de servicio
y ese médico tiene que ver las emergencias, además atender los pacientes que están en planta. Un paciente con dengue en esas condiciones se deteriora porque tiene que recibir una vigilancia continua, un seguimiento continuo, un monitoreo continuo, y no es lo que pasa. ¿Entiendes? Entonces, esas situaciones hay que tomar en cuenta la calidad de los servicios a nivel nacional y las condiciones de pobreza. La mayoría de los pacientes que fallecen son pobres. Doctor, uno se pregunta si lo que hemos tenido en cuanto al dengue es lo típico en una epidemia que ya la Organización Mundial de la Salud había advertido que era un año con epidemia, o hemos fallado, o sea, las autoridades han fallado. Le hago la pregunta porque cuando uno ve la presencia de la representante de la OPS al lado del ministro de Salud, y ella dice que República Dominicana ha cumplido con los protocolos y ha hecho lo que había que hacer. Sí, entonces uno... Bueno, lo que pasa es que la advertencia fue del año anterior. Entonces se debió haber preparado el escenario para recibir lo que estamos padeciendo actualmente. ¿Y no se prepararon? ¿Ellos declararon Entonces, alerta epidemiológica? Sí, pero ya frente al caso o frente a la situación, se debieron haber tomado un conjunto de medidas que no se tomaron. Claro, se toman ahora en medio de la epidemia. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿Es del Ministerio de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud? Todo eso tiene que ver porque es preventivo, lo preventivo. Con la política del Ministerio. Sí. En Doctor, el tema... ¿usted ha tenido intercambio con colegas de otros hospitales porque conoce lo que está pasando en el Robert Reed, pero ha compartido experiencias que le den una idea de qué puede estar pasando en otros lugares? Yo viajo casi toda la semana al interior del país a capacitación de los médicos con dengue. La semana pasada estuve en el interior, en San Francisco de Macorís, en la clínica Siglo XXI. El viernes voy para Santiago. O sea, yo vivo viajando toda la semana capacitando al personal de salud sobre el manejo, diagnóstico y manejo de la enfermedad. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo en ese sentido. Eso es al margen de lo que hace el ministerio y de lo que hace el servicio de salud. Eso es iniciativa particular tuya. Y en esos hospitales también se reportan unas cifras mayores que las que está ofreciendo el ministerio. Sí, se reportan cifras, incluso no solamente de ingresos, sino de fallecimientos. Ha fallecido muchas personas por dengue en el país. Doctor. Lo que pasa es que no se conocen las cifras. Claro, el colegio médico ahí la comunidad no ha jugado su papel. ¿Cómo así? Porque el colegio médico... Porque el colegio médico... El colegio médico es el colegio médico. Sí. Tiene dirigentes en todas las provincias que trabajan en todos los hospitales de la República Dominicana. Entonces el colegio médico puede hacer un levantamiento de la cantidad de fallecidos que han ocurrido por provincia, por localidad, y tener una idea de lo que ha pasado, pero eso no se ha hecho. ¿Afectará que están en campaña? Es posible. Doctor, ¿hasta dónde se ha dejado o se le dejó de dar continuidad a comprometer las comunidades con prevenir esta enfermedad? Es decir, promotores de salud que trabajen fuera de los centros de manera preventiva. Mira, nosotros como país somos un país que está poco organizado, socialmente hablando. Por ejemplo, lo que pasa aquí en la República Dominicana no pasa en Cuba, porque Cuba es un país que está organizado. Por ejemplo, Costa Rica. Es que no hay niveles de comparación. Cuando ocurre un caso de dengue... Vamos a hablar de Costa Rica. No estamos hablando de tiranía, estamos hablando de organización. Todo parte del control de la natalidad. Si no nacen los niños, no se pueden enfermar de dengue. Es decir, no... Y en Cuba no hay niños. Aparte lo que hay más abortos que nacimientos. Porque en Cuba también hay un subregistro de los procesos. Pero está bien. Cuba está haciendo lo mismo que están haciendo aquí. Porque tienen control de natalidad. Es decir, así tú buscas, por ejemplo, lo que estamos hablando violencia de género caso, en Cuba hay muchísimas, pero hay un subregistro. Lo que estamos hablando de organización. Nosotros como país capitalista, ¿qué grado de organización podemos tener? No, es que no somos capitalistas. Aquí no es capitalismo. ¿Y cuál es el sistema que tenemos ahora? Pero pónganos a mirar, no nos pongan a mirar para Cuba. Pero no, Costa Rica también, Costa Rica. Vamos a hablar de Costa Rica. Pónganos a mirar para sitios donde la gente coma bien, que viva bien. Pero estamos hablando de Costa Rica, Panamá, que Costa Rica. No lo pongan a mirar hambre y miseria. Vamos a ver el mismo modelo económico. Siga hablando de Cuba, que es un modelo.
Entonces, si nosotros Panamá. tuviéramos mejor nivel de organización social, estuviéramos la mejor. Sí, claro. Ve para allá, claro. la mejor. Ve para allá, Cuando para que América Latina tú te vas para tenga Miami. problema, coge para allá. América Latina, claro, mejor que cualquier país. Coge para allá. Ojalá yo pueda coger para allá. Coge para Mejor allá. que cualquier país de América Pero Latina. De América Latina, mejor que cualquier país. La medicina dominicana no es segunda de nadie. Los médicos de aquí. Pero tú coges para... Por eso se jodió Chávez, por coger a Brujiá para allá. No, los gringos que no. Adelante. Que le inventaron Tú verás, eso se va a saber pronto. Por ejemplo, en términos de medicina, por ejemplo, siempre se ha hablado de la atención primaria, pero ¿qué es la atención primaria? Sí. Y es lo que aquí nos explica. ¿Qué es la atención primaria? ¿Qué es la atención primaria? Es precisamente la organización de una unidad de servicio de salud en una comunidad. Antes de llegar al hospital. Antes de llegar al hospital. Y allí tú detienes todos los casos, pero eso es una organización y una planificación de los servicios de salud. No es un local, un médico, un escritorio y un estetoscopio. Doctor, ¿qué nos falta? Ya que tenemos la situación encima, ¿qué sugiere usted para abordar este problema en estos momentos? Bueno, estamos frente a la epidemia. Okay. Entonces, hay que integrar a la población, la movilización social. Recuerdo que cuando la doctora Altagracia Guzmán hubo un compromiso interinstitucional, yo estuve en esa reunión de diferentes instituciones, obras públicas, los ayuntamientos, para enfrentar el problema en la epidemia más grande que hemos tenido de dengue, que fue en el 2015. Y luego también de ahí surgieron lo que son las intervenciones sociales con movilización social, integración de la gente y de las organizaciones en cada comunidad. Eso hay que hacerlo ahora, porque no es que yo envíe una comitiva, un equipo a fumigar o a descacharrizar, no, hay que integrar a la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad es la que se perjudica con la situación del dengue. Pero ellos han estado trabajando. Entonces, con las alcaldías y... Bueno, yo no digo que no hayan estado trabajando, lo que digo es organizar el trabajo operativo en la comunidad y darle continuidad a eso, porque si no le damos continuidad, dentro de 2 o 3 años las epidemias de dengue se presentan cada 2 a 4 años, vuelve el mismo problema. Y el problema de referimiento, cuando pasó en el hospital Arturo Grullón en Santiago, que se vieron en un video varios niñitos en una cama, el ministro decía que hay un problema de referimiento, que en vez de atender eso en los hospitales a nivel local, los envían de una vez a los hospitales regionales y por eso se congestionan. Pero si yo tengo un caso grave en un centro de un segundo nivel, yo no lo voy a poder manejar en ese centro de segundo nivel, tengo que referirlo a uno de mayor nivel. Pero él precisamente se quejaba de que están enviando todos los casos. No, y que casos simples de dengue se pueden manejar localmente, ¿no es así? No creo eso, Bueno. Por ejemplo, nosotros en el Robert Rick Cabral recibimos todos los pacientes graves y le hemos abierto las puertas del hospital a los demás centros de salud para cuando tenga un paciente que se le deteriore nos lo envíen a nosotros. Entonces, no es un problema de referimiento, porque, por ejemplo, en el trayecto de referimiento yo puedo irle haciendo al paciente lo mismo que le estoy haciendo en el hospital donde está localizado, porque lo que hay que pasar ¿Es tan complejo tratar el dengue? Es un poco puede complejo, hacerlo, puede manejarlo complejo, en cualquier centro. Ahí es complejo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Clemente Terrero, subdirector del Hospital Robert Rick Cabral. Cambio y fuera.